Con todo mi amor para el mundo entero. La hoja blanca de la Biblia, más real que la vida misma. Luis Alfredo Muñoz Arboleda, 2022. El siguiente libro se divide en 3 partes. 1. Satanás. 2. Mi experiencia con Jesús. 3. ¿Dónde está mi iglesia? 1. Satanás. Las cavernas oscuras y de insoportable temperatura del infierno temblaban. Los demonios grandes y pequeños se movían aterrorizados ante lo eminente. El destruido adversario, que había tenido engañada a la humanidad con sus astutas mentiras, estaba a punto de ser descubierto. El padre de la mentira había sido destruido por la verdad, pero al verse destruido, utilizó su astucia para manipular a las llamadas religiones, haciéndolas parte de su proyecto macabro de engaños, mentiras y odio, que llevarían a la humanidad a su autodestrucción. No sólo la destrucción del paraíso que le fue entregado, sino de sus almas, que es lo más valioso en el mundo espiritual y a la vez más real que la vida misma. El fin había llegado, aunque no para su reinado, pues éste había sido destruido por la verdad cuando fue colgado en el madero. Había llegado el fin de su reino de mentiras, de odios, que había llevado a la humanidad a vivir siglos de destrucción y de muerte. No tenía estrategias para enfrentar lo que llegaba. Se había caracterizado en repetir lo mismo. Jamás había innovado. No era un creador. Solo se había limitado a imitar al gran creador. Y esas imitaciones eran tan reconocidas en todos los tiempos que en estos momentos que se avecinaban resultaban absurdas. Recordó épocas pasadas cuando inspiró a un rey para que eliminara a los niños que habían nacido, vendiéndole la idea de que debían tomar precauciones contra aquel pueblo para que no se siguieran multiplicando. Esa idea llevó al faraón a dar la orden de que todo niño que naciera sería echado al río. Muchos niños murieron, y esto lo reconfortó, pero él quería más. Habían pasado muchos años y volvió a repetir su estrategia de muerte, inspirando a otros líderes que al sentirse burlado, se enfureció y envió a matar a todos los niños de aquel pueblo y de toda su comarca. Una mueca de satisfacción mezclada con odio y venganza sintió al ver un numeroso grupo de mujeres que lloraban a sus hijos y no querían consolarse porque ya no existían. Ahora, ante su inminente peligro de extinción, volvería a repetir su estrategia. Destruiría la raza humana desde su concepción, inspirando directamente a sus propias madres, para que fueran éstas quienes arrebataran las vidas de sus pequeños por medio de abortos. Pretendió formar grandes grupos de mujeres que, instadas por el odio característico en él, obligaban a las autoridades para que fueran éstas quienes, amparadas en leyes humanas, dieran la aprobación legal para tal magnicidio, y nuevamente su estrategia cobraría sentido, evitando con esto que el propósito para el que estas criaturas fueron creadas se viera interrumpido. El adversario recordó con un dejo de nostalgia cómo había caído del cielo después de haber sido el lucero, el hijo de la mañana, que siempre decía en su corazón que subiría al cielo en lo alto junto a las estrellas de nuestro Padre.
Su ambición lo había llevado a desear ocupar el trono y ser semejante a nuestro Padre. No quiso reconocer que su belleza, poder y sabiduría le había sido entregada por nuestro Padre, que solo sabe dar cosas buenas, y que Él y todos los ángeles fueron creados durante la semana de la creación. Se encontró de repente en algún punto del reino espiritual, anhelando ser imagen de aquel quien lo había creado. No comprendió que Él era el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza, que estaba en el jardín de nuestro Padre. Toda suerte de piedras preciosas formaban su manto: robí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjante que llevaba, aderezados desde el día de su creación. En aquel instante en que el infierno temblaba, recordó haber sido creado como un querubín protector de alas desplegadas. Había sido creado perfecto en su conducta desde el día de su creación. Ahora era solo un objeto de espanto y había desaparecido para siempre. Atrás había quedado la astucia con la que había sido capaz de seducir a la mujer, haciéndole que comiera de aquel fruto. Luego, el fracaso que se llevó intentando tentar a la verdad en el desierto. Había caído del cielo como un rayo, mientras los 72 discípulos de la verdad sometían a los demonios. La verdad se había hecho carne y sangre y se entregó en la cruz para con su muerte aniquilarlo a él, que era el Señor de la muerte. Este sacrificio de amor no lo vio venir. Se dio cuenta que los que aceptaban la verdad, aunque vivían en la carne, no combaten según la carne. Sus armas eran diferentes y eran capaces de arrasar fortalezas y de deshacer todos esos argumentos falsos que él siempre pretendía pasar por verdadero. Ellos estaban fortalecidos en la verdad y en la fuerza de su poder. Estaban revestidos con unas armas que resistían a su maldad. Además, todos aquellos que seguían a la verdad habían comprendido que su lucha no era contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Resultaba difícil continuar engañándolos. Él y todos sus demonios creían que había un solo Dios, y al creerlo temblaban, pues sabían perfectamente que sólo el Señor podría castigarlo. Se desplazó lentamente en medio de las llamas ardientes. Una esperanza muerta aparecía de pronto en medio de aquel caos. Aún contaba con muchos mortales que ignoraban o simplemente no querían creer que la verdad en la cruz había cancelado la nota de cargo que había contra ellos, que había llevado todos sus pecados y todas sus cláusulas desfavorables, las había suprimido clavándolas en la cruz. Ignoraban que la verdad había despojado los principados y las potestades, y lo habían exhibido públicamente, incorporándolo a su cortejo triunfal. Reconocía su derrota ante la verdad, pero su naturaleza de mentira lo llevaba a continuar engañando al resto de la humanidad que desconocía esa verdad. Continuaría como león rugiente buscando a quien devorar, a todos aquellos que no estuvieran firmes en la fe, los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo.
a todos aquellos que permiten que el sol se ponga mientras están airados, a todos aquellos que son incapaces de resistirlo y en todas aquellas parejas de esposos que se niegan mutuamente sin un mutuo acuerdo. Estaba enfurecido al reconocer que le quedaba poco tiempo. Aún así, reconocía que el mundo entero yacía bajo su poder y que él, si fuera necesario, se disfrazaría de ángel de luz, se disfrazaría de sacerdote, de pastor y de ministro, a fin de que fueran muchos quienes corrieran detrás de sus mentiras. Ahora el mundo conocería la verdad y el infierno temblaba. Ya no podía interceptar la bendición que nuestro Padre enviaba a sus hijos, como en la época de Daniel, cuando éste, orando 21 días, no lograba recibir lo que pedía, ya que el adversario con sus legiones de demonios peleaban en una guerra cósmica contra el ejército de ángeles enviado por nuestro Padre, para impedir que la bendición llegara a sus hijos. Aquello había quedado en el pasado. Bastó solo que la verdad fuese llevada al madero, que su preciosa sangre fuera derramada por todos los habitantes del planeta llamado Tierra, para que el adversario y sus demonios fueran destruidos. Ahora, los hijos piden y nuestro Padre de inmediato responde. El adversario y sus demonios perdieron todo el poder de lucha para interceptar las bendiciones que nuestro Padre entrega a sus hijos. Ante aquella inesperada derrota, el adversario recuerda que ya había sido derrotado anteriormente en el reino espiritual, cuando con la tercera parte de los ángeles se había enfrentado a los ángeles de nuestro Padre y había sido vencido. Necesitó encontrar un nuevo campo de batalla. Ya no podría enfrentar a la verdad de frente. Al hacerlo, correría el riesgo de desvanecerse como el humo. Comprendió que para moverse en nuestro mundo físico necesitaba un cuerpo, pero todos estaban ocupados. Decidido a no abandonar su lucha, encontró un nuevo campo de batalla. Este sería la mente de los hijos de nuestro Padre. Allí se comenzarían a librar las guerras más crueles que la humanidad haya conocido. Desde allí podría acabar con los hogares, la base de toda la sociedad. Controlando la mente, podría acabar con la economía de los países. Desde la mente, podría incubar los odios que terminarían en matanzas de hermanos contra hermanos. Desde allí, convencería al ser humano que la vida no tiene valor. Desde la mente, podría manipular a todos aquellos líderes religiosos, calentando sus mentes para llevar a sus llamadas ovejas por caminos de oscuridad, de incertidumbre, de esclavitud y de sometimiento, logrando con sus argumentos rebuscados lavar sus cerebros, controlando sus voluntades para de esta manera llegar al abuso de mujeres, de niños y de todo ser viviente que tengan enfrente. Se metió en las mentes de los mal llamados líderes de estas religiones que a la larga no son más que sectas. Han logrado someter a la mujer al punto de no permitir que se desarrollen en todo su esplendor, impidiendo que estudien, que se vistan de acuerdo a sus gustos y que se desarrollen como seres normales, porque el adversario teme que vuelvan a tener el control. Sus líderes, amparados en algunos escritos mal interpretados de la palabra, continúan perpetuando tales atrocidades contra las mujeres y los niños, impidiendo que tengan libertad de pensamiento. Roban sus sueños, sus esperanzas y la oportunidad de desarrollar su pasión, que fue para lo que fueron creados. En muchos casos, sin importarle el paraíso que les fue entregado, se dispersan por el planeta arrasando como langostas todo a su paso. La mente de todos los mortales está abierta a recibir o rechazar
las legiones de demonios que el adversario envía desde los infiernos. El adversario descubrió que desde la mente había podido controlar a la humanidad para su ambicioso proyecto que aún no termina. Miles de pensamientos negativos por segundo son voces secretas que a grandes gritos legiones de demonios repiten incansablemente como una gotera en la mente de los humanos. El adversario, con el egocentrismo característico en él, sabe que su modelo de copia y repetición puesto en la mente de los humanos a través de los siglos, quienes no quieren controlar sus pensamientos, daría la ventaja que estaba necesitando para llevarlos a su destrucción. Con el pensamiento había llegado a la mente del hombre y controlarlo. Estaba convencido que existen personas que todos los días piensan lo mismo y que no se preocupan por entrenar la mente. Esto era un punto a su favor. Había descubierto desde antiguo que la raza humana se preocupaba por querer controlar todo lo que le rodeaba y no controlaba lo que realmente tenía valor, la mente. Pero ahora no son los humanos los que tiemblan, sino el adversario y sus demonios, que muy tarde se dieron cuenta que había llegado el momento en la historia de abandonar la mente de los mortales, desde donde habían maquinado el plan de destrucción del planeta y de las almas de los hijos de nuestro Padre. La batalla apenas comienza, y no es tan sencillo como las guerras que hasta ahora la humanidad había tenido que vivir. Las armas biológicas y nucleares quedan obsoletas, porque esta guerra se comienza a librar en la mente. Su nueva derrota comenzaba.